Quiero arrancar con lo que sucedió ayer, un episodio que a mí, en particular, quiero aclarar, me desorientó bastante. Me desorientó positivamente, aclaro. Esto es lo que me pasó a mí, cada uno tendrá su propia reacción. Es lo que ocurrió en el Kremlin, cuando Alberto Fernández, en su visita de Estado al presidente ruso Vladimir Putin, decía esto. Desde los años 90 en adelante, Argentina ha volcado su mirada muy firmemente en los Estados Unidos. Y depende mucho de la economía argentina de la deuda que tiene con los Estados Unidos, con el Fondo Monetario y la influencia que Estados Unidos tiene en el fondo. Durante la primera etapa de nuestro gobierno, del 2013 al 2015, nosotros tratamos de salir de ese corset que Argentina tenía con los Estados Unidos. Y ahí pudimos avanzar en el acuerdo estratégico, en el primer acuerdo estratégico. En el año 2015 llegó un gobierno en Argentina que otra vez volcó toda su mirada a los Estados Unidos y fue el que nos generó la deuda pesadísima que hoy tenemos. Y yo estoy empecinado en que Argentina tiene que dejar de tener esa dependencia tan grande que tiene con el fondo y con los Estados Unidos. Y tiene que abrirse camino hacia otros lados. Y ahí es donde me parece que Rusia tiene un lugar muy importante. Bueno, esto fuera de libreto, fuera de guión, fuera de registro, un análisis, el que hace el presidente Alberto Fernández. Amado, vos, yo siempre digo que vos, además de ser un gran observador de la realidad, en mi opinión, además, vos tenés otro mérito que tienen muy pocos en Argentina y creo que son contados con el dedo de una mano y creo que sobran algunos dedos de una mano, es que estuviste ahí, estuviste en el ANSES, estuviste en el Ministerio de Economía, fuiste vicepresidente, o sea, estuviste adentro de la cancha, tenés esa mirada de los que estuvieron adentro de la cancha y jugaron. Y sos una persona que conoció mucho el vínculo entre Argentina y Rusia. Así que me gustaría escuchar el análisis, la mirada tuya de esto que plantea Alberto Fernández, que pareciera ser un giro diplomático, ¿no? De lo general a lo particular, a ver si, porque es un preguntón, ¿no? Para que reflexionemos casi juntos. Me parece que para la Argentina es fundamental tener una relación muy potente con Rusia. Rusia no es cualquier país. Es un país que, si bien no es enorme en cantidad de habitantes, es de un territorio muy muy importante. El famoso hinterland, ese centro del continente euroasiático que ha sido mencionado por algunos geopolíticos ingleses del siglo XVIII como una de las claves para el control de lo que pasa en el mundo y producto de esto lo que fue ahí, bueno, la participación tanto de Inglaterra como Estados Unidos en términos coloniales desde antes de la Primera Guerra, pero podemos recordar también lo que fue la intervención de Estados Unidos en Irak, militar y violenta, o lo que sucede permanentemente en Medio Oriente como zonas de influencia desde allí, y eso también explica un poco la tensión entre Rusia y Ucrania y entre Rusia y muchos países que formaron parte de la Unión Soviética. Pero para Argentina es importante porque es un país que desarrolla tecnología y tiene capacidad para transferirla, tiene la posibilidad de aportar capitales para la inversión extranjera directa en nuestro país, como algunas de las cuestiones más complementarias. Y después, bueno, es innegable que es un jugador trascendente. El gas de Europa mayoritariamente llega de Rusia, ¿no? Y entonces me parece que tener relaciones potentes, aceitadas y permanentes y estratégicas con Rusia contribuye a la soberanía de la política exterior argentina en cualquier momento, en cualquier tiempo. Esto como primer eje de análisis, ¿no? Sin olvidar la cuestión de las armas nucleares. Pero me gustaría volver sobre esto que decías de Alberto Fernández y su política exterior. A mí me da la sensación
y ahora voy a explicar por qué, que hay una política exterior de Alberto Fernández y una política exterior del gobierno de Alberto Fernández. Y a mí, sin ningún lugar a dudas, me satisface mucho la política exterior de Alberto Fernández, me deja muchas dudas la política exterior del gobierno de Alberto Fernández. Porque en un gobierno hay opiniones, hay miradas. A ver si logro, lo vas a desarrollar el concepto, Amado, pero déjame meter un asterisco. Claro. A ver, la política exterior de Alberto Fernández es este gesto, para mi gusto, de mucha audacia el que hizo ayer. Yo no soy un especialista en el tema, ni de relaciones exteriores, ni de vínculo con Rusia, pero es fácil interpretar que hay un cambio ahí, como fue de alguna manera la decisión que tomó dándole asilo político y protección a es que iba a empezar por ahí, claro, Daniel. Claro. Estamos en la misma línea, porque si uno mira los gestos políticos, también habría que agregar el factor del gesto humanitario con lo de Evo, ¿no? Hubo 2 personas en el mundo que se ocuparon de eso, presidentes. Podríamos incluir al querido amigo Alfredo Serrano, sin ningún lugar a dudas, como un articulador de... Andrés Manuel López Obrador y Alberto Fernández, que todavía no era presidente. Y consiguió donde pueda aterrizar. No había asumido como presidente, pero era presidente electo, ¿no? Sí. Y inclusive él contó que lo fue a hablar con Macri. Y las respuestas de Macri eran las de esperar de Macri. Las de alguien totalmente descomprometido con la política y con la vida. El apoyo a Lula fue antes, cuando estaba en prisión Lula. El apoyo a Lula, o sea que la visión de la integración latinoamericana, cómo fue saliendo del Club de Lima, y algunos vaivenes en otras cuestiones de política. Es muy bueno tu análisis de la política exterior de Alberto Fernández y la diferenciación con su gobierno. Te quiero aclarar. Me está haciendo pensar mucho, Amado. Te quiero aclarar. Bueno. Entonces, yo creo que este es un paso, tal vez, el más potente, ¿no? En ese camino. Porque ¿El de ayer? El de ayer, sí. Porque él no solo... ¿Te sorprendió a vos también? Y la verdad que a mí, yo en esas cuestiones lo sigo con interés porque por estas cuestiones previas que te contaba, ¿no? No es que es algo que no se puede esperar del presidente, porque ya ha dado muestras de su capacidad, audacia y compromiso y visión, tanto en lo que señalaba Artemio, lo de Lula, que yo lo solayé, y lo de Evo, y el primer viaje de este presidente fue a México. Debe ser la primera vez en la historia de Argentina que eso sucede, y tiene que ver con quién era el presidente de México y la orientación que Alberto Fernández pretende darle a su gobierno. Ahora vos fíjate, ¿no? Para meter cizaña, lo del presidente y su gobierno, el que organizó esto lo organizó muy mal, porque yo nunca le aconsejaría a un presidente que en un mismo viaje haga una visita a Rusia y a China. Me parece que son 2 viajes que deben hacerse por separado. Y no solo por la cuestión mediática, no solo por la trascendencia en el debate público de Argentina, sino también por respeto a ambos países, ¿no? No me parece que sea la forma de organizarlo. Ahora, eso es lo organizativo. Lo sustancial, lo importante, las definiciones de Alberto Fernández de ayer son extraordinarias. Porque no solo fortalece la relación con Rusia, cara a cara con Putin, uno de los líderes más importantes de esta etapa de la humanidad, para los que nos gusta y para aquellos que no les gusta. No se puede dejar de lado la importancia de Putin, y él se sienta mano a mano, cara a cara, a hablar de estas cosas. Le plantea la posibilidad de que Argentina sea la puerta de entrada de algunas cuestiones de Rusia a la Argentina, que me parece que es un paso importantísimo, sobre todo en las cuestiones tecnológicas, donde Argentina tiene la posibilidad de liderar el proceso latinoamericano, de hacer un salto para lo que llaman el catch-up, ¿no? Ponerse al día en las cuestiones tecnológicas. Una prueba serían los satélites de Argentina, que sin duda pueden dar respuesta a muchas necesidades de países como Chile, Perú, Brasil, bueno, todos los países vecinos, pero también el continente
completo. Entonces me parece que sería muy importante que esto que dijo el presidente se tome nota y tanto el sistema científico, tanto el sistema de generación de conocimiento como la industria vinculada a estas cosas, tome nota y acompañe la fuerte definición que hizo el presidente Alberto Fernández ayer. Y yo creo que para la soberanía argentina es muy Amado, ¿cómo interpretar, cómo interpretar este gesto de Alberto Fernández frente a Putin diciendo tengo que cortarla? Además, lo dijo taxativamente, digamos, no es que lo dijo de un modo alambicado, poético, indirecto. No. Lo dijo claro, o sea, tenemos que cortar, utilizó la palabra dependencia de Estados Unidos y FMI en la misma frase. ¿Cómo interpretar esto con el anuncio de hace exactamente una semana atrás, el viernes pasado, de el principio del entendimiento de un preacuerdo con el Fondo Monetario Internacional, con todo el debate interno que eso trajo, bueno, la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque y demás, un tema que abordaremos en algunos minutos para profundizar con ustedes. Bueno, ¿cómo interpretar eso? Digamos, que es como un gesto de contrapeso, un gesto interno hacia el kirchnerismo y Cristina que siempre tuvo a Rusia en su mirada estratégica de la Argentina con el mundo. No quiero no escucharlo a Artemio, pero lo que te diría es que el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y la comprensión histórica, porque Alberto desarrolló la cuestión de la deuda como trasfondo de estas palabras que estaba diciendo. No se lo cayó, ¿es cierto? Y por ahí a veces muchas de nosotras y nosotros usamos un lenguaje que puede parecer de otra época, pero el presidente habló de estas cosas, ¿no? Del neocolonialismo, de la dependencia, y a mí me parece que es muy importante. Como gesto, yo creo que si pensamos una cosa de esta magnitud simplemente como un gesto del presidente a la interna, lo estamos subestimando mucho, y además sería una ya hay una réplica, ¿no? Hay una réplica que es una nota en Infobae de Román Legman, dice: esto aleja la posibilidad de un acercamiento al gobierno de Joe Biden y un acuerdo con el fondo, dificulta el acuerdo con el fondo. Y también las palabras de en el día de ayer Cristalina Georgieva dio una conferencia de prensa donde se ocupó del capítulo argentino y tuvo palabras donde, bueno, habló de reformas estructurales, habló de política fiscal, bueno, el viejo y querido programa del Fondo Monetario Internacional. Sí. Estamos de la Nación hoy y las declaraciones de Alberto. Claro, por ahí lo ponen de comunista, olvidándose que Rusia no es más comunista. No sería nada raro. No sería nada raro. Les comento unas declaraciones de Georgieva porque está mal y quisiera que las descifre. ¿Puedo, Daniel? Por supuesto, métale. No está publicado hoy acá, creo. Está en Reuters. Y ella dice esto: confiamos en que este es un programa pragmático, que siempre que se implemente y si es necesario se ajuste sobre la marcha, ayudaría a Argentina a enfrentar los problemas estructurales más importantes. Más adelante podrían acordarse más ajustes estructurales. ¿Cómo es esto? Es decir, ¿cómo queda todo supeditado? ¿Qué? Entonces, ¿qué acuerdo se está firmando? Si efectivamente más adelante se podría cambiar por lo menos modelar de otra manera el ajuste. ¿Es posible que durante las revisiones trimestrales suframos una especie de extorsión por parte del fondo para que profundicemos los ajustes? No te quepa duda. No te quepa duda. Para mí el punto más débil del acuerdo en términos, si querés, de pragmatismo, y sin entrar en discutir esto de acuerdo sí, acuerdo no, es que cada 3 meses vas a tener un golpe de Estado en ciernes, lo que Daniel Tonietti llama el reality show del Fondo Monetario, ¿no? Con pompas y circunstancias. Entonces, Georgieva está poniendo en palabras algo que venimos diciendo acá hace 2 años
o desde el viernes pasado, si querés, en el encuentro que tuvimos del conversatorio esta semana. Artemio, es muy relevante lo que traes, porque está dejando en blanco sobre negro la estrategia de mediano plazo del fondo sobre la situación de Argentina. No, yo te digo que me quedé sorprendido como neófito en el tema. Bueno, vos participaste de muchísimas negociaciones, porque digo, pero entonces, ¿qué es el acuerdo que se está firmando? Deja claramente abierta la posibilidad de que esto va a cambiar, porque la verdad que leyendo el contexto del reportaje te das cuenta que es una gentileza el podrían acordarse. En realidad está diciendo, van a acordarse más ajustes estructurales. ¿Sabes lo que eran las misiones de misiones otra vez, no? De los misioneros del fondo. ¿Sabes lo que eran las misiones de revisión en tiempo de la Rúa? Llegaron a pedir que se eliminaran las asignaciones familiares en las charlas de revisión. Y yo eso no me lo conté nadie, lo escuché porque yo era un trabajador de tercer orden en el ANSES en ese momento. Entonces esto no lo dudo. Mirá, hace un rato Eduardo recomendaba libros, Daniel. Sí, de la editorial Gourmet Musical, que es muy buena, te quiero decir. Es muy buena, es genial. Es genial, es genial. Tiene un catálogo extraordinario. Charlie en el catálogo, esta noche toca Charlie, y el otro creo que es Charlie en el País de las Metáforas o algo así, no lo recuerdo de memoria, que son extraordinarios. Bueno, pero yo reforzando lo de Eduardo, pero me voy por otro lado. Recomiendo un libro que se llama Capitulación entre adultos, un libro de Eric Toussaint, que parece escrito para Argentina. Es una mirada crítica de todo lo que hizo Tsipras y Varoufakis en las negociaciones de Grecia con el Fondo Monetario. Yo estaba repasando algunos párrafos y realmente... ¿Cómo se llama el libro? Capitulación entre adultos. Bien. Y la cuestión es que Varoufakis escribió un libro que se llama Negociando entre adultos o algo así. También me lo regaló un Varoufakis, el ministro de Economía, que tenía la posición más rupturista con respecto a lo que se llamaba la Troika, ¿no? El Banco Central Europeo. No es tan así, pero cuando uno lo lee de verdad, fue un poco lo que muestra este libro, Capitulación entre adultos, es que en realidad él fue torciendo el programa originario de Syriza, que era el grupo político que llegó al poder en Grecia y que hizo un referéndum para decirle no al fondo. Así que Capitulación entre adultos, extraordinario. Compañía indispensable de los libros de Noemí Brenta. ¿Por qué vos traes al recuerdo la situación en Grecia? ¿Pensás que el recorrido que puede tener la Argentina es un recorrido similar del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Recordemos que Syriza, que era la coalición de izquierda que planteaba esta posición más rupturista con el Fondo y con el Banco Central Europeo, se llegó a plantear incluso la salida del área euro por parte de Grecia, salió del poder y hoy tiene una posición casi marginal desde el punto de vista político. Menos de un cuarto de los votos. Por eso, ¿no? O sea, dejó de ser... Seguimos porque tuvimos conversaciones con ellos en ese momento. Y en realidad nosotros planteábamos en charlas compañeros de visión que había dos posibilidades, que una era salir del euro y la otra generar una moneda como el patacón sin salir del euro. Pero bueno, esas son anécdotas para otro. Pero ¿por qué lo traes al presente la situación de Grecia? Porque ellos tuvieron 3 memorándum con el Fondo Monetario, los cuales fueron fracasando los 3, entre 2009, que comenzó la crisis, y la salida de Syriza del gobierno, o sea, por 2015. Bien, y vos pensás que podría aplicarse un poco... alguien el otro día me decía, empieza ahora la dinámica del paciente del diabético, ¿no? Que le van cortando de a poquito, ¿no? Por eso esto que leí Artemio, esto que nos traía Artemio, que siempre el grado de información de Artemio es descomunal, porque es una fuente, no es que lo decimos acá nosotros. No, es un reportaje. Dice Cristalina Georgieva, textual, comillas, está en el ámbito financiero, en todos los medios, una conferencia que dio en el día de ayer
la directora gerente del fondo. El acuerdo final deberá incluir modificaciones en la recaudación impositiva y el gasto público. Bueno, por eso nosotros hemos tratado de ser propositivos con lo que nos gusta y no nos gusta lo del viernes. Y por ejemplo, Georgieva quiere cuestiones de mayor recaudación. Bueno, ¿por qué no convertimos en permanente el impuesto a las grandes fortunas? Y que vaya un fondo específico para pagar la deuda. ¿Por qué? O la suba de retenciones también, ¿no? ¿Por qué no hacemos algunos puntos de retenciones adicionales que vayan a un fondo específico? Porque esos sectores se beneficiaron mucho con las devaluaciones, ¿no? ¿Cuánto estaba el dólar antes que asumiera Pergay? Y bueno, después de las pavadas que hicieron y dijeron, ¿te acordás que decía? 9.6 pesos, ¿no? Claro, menos de 10 te iba a decir, pero... Claro, y él dijo que no, ya estaba en 16. Que ya, claro, los precios están a 16. Y ahí pusieron en marcha un proceso devaluatorio e inflacionario, donde se iban corriendo uno a otro con la tasa de interés. Vos fíjate que de los 10, 9,16 o lo que quieras, a los 217 de estos días, alguien ganó con eso. Está claro que los asalariados, las y los jubilados, los empleados del sector público, todos perdieron. Los comerciantes, las empresas nacionales, alguien se benefició con eso. Bueno, los beneficiarios de la devaluación tendrían que tener un tributo que sirva para compensar esa ganancia extraordinaria que les produjo la devaluación, porque si no, con esta historia de hay que crecer para pagar, lo que va a terminar pasando es que la va a pagar los que menos tienen, aunque sea en un contexto de crecimiento. Yo creo que el crecimiento tiene que ser... Explícame fácticamente cómo pasa eso, empíricamente cómo pasa eso. ¿Cómo el que bueno, lo hemos visto estos 2 últimos años. Los Está procesos bien, de crecimiento... pero, explícame cómo impacta esto en un comerciante de Córdoba, en un productor de la Patagonia. Y para empezar, en una caída del salario real de sus consumidores. Para empezar. Después en las cuestiones que tienen que ver con cómo tributan. Y después que las grandes empresas multinacionales utilizan precios de transferencia, paraísos fiscales, para tributar lo menos posible. Entonces, el gobierno insiste que no hay pérdida de salario real de ingreso, ni en jubilaciones ni en salario. Yo no sé, Artemio, me parece que este año empataron, o anduvieron por ahí, pero... El 2021. El 21. El 21, sí. Creo, Lo que dice Artemio mucho... esto lo tiene más claro. Pero igual la mediana del salario, me decía el otro día Artemio, está ahí de la línea de pobreza. O sea, el salario que más se repite está ahí de la línea de pobreza. Entonces Artemio, los recursos... Bueno, el salario promedio de los trabajadores formales privados hoy es 101.000 pesos, la línea de pobreza 76.000 y la mediana ahí está por abajo de los 80.000. Imaginemos la situación en términos salariales, es caótica. Pero iba a agregar un tema sobre el impacto que tienen los acuerdos, tanto con el FMI como la Troika, que es, digamos, donde está metido el FMI en Europa. Las coaliciones gobernantes, cuando despliega el acuerdo del FMI y exige las condicionalidades, tanto en Portugal como en Grecia, se rompen. O sea, no salen íntegras después de los acuerdos con el fondo, y en ambos países, si bien Costa ganó en Portugal, el socialismo de Costa, que sería una socialdemocracia más vinculada a los acuerdos con la Troika, en ambos países creció la ultraderecha. Fueron las dos cosas que pasaron que a mí me llaman la atención, más allá de que efectivamente la ultraderecha no se despliega en Portugal de manera todavía triunfante. Dos cosas: las coaliciones de centro-izquierda originales, cuando se acuerdan condiciones de estrechez fiscal y de reducción del gasto, se parten. Y hay un crecimiento de la ultraderecha. En Grecia se igual gobierno. Políticos interesantes, Este proceso que está contando Artemio es crecimiento de la ultraderecha, donde se ve vasos comunicantes con la izquierda tradicional, ¿no? Por lo menos pasó en Francia, donde los votantes de Le Pen eran tradicionales votantes del Partido Comunista francés. Acá se vio algunas lucecitas
amarillas con la cantidad y el porcentaje de votos que tuvo Javier Milei en los barrios populares de la ciudad de Buenos Aires. Daniel, lo que decís vos es tan cierto que una de las consignas de Marine Le Pen fue: venimos a levantar las banderas que la izquierda ha traicionado, la izquierda tradicional. Y hubo mucho voto de izquierda. Bueno, hoy sigue el proceso de lechización de la sociedad francesa. Lo mismo pasa con Vox. Lo mismo pasa con Vox. Exactamente. Vox asume la representación del trabajador, y utilizo la palabra trabajador y no trabajadora, por decir, precisamente, del trabajador español, digamos. También, digamos. Pero lo que dice Artemio, Daniel, me parece muy agudo esto. La ultraderecha, yo no creo ver tanto que la sociedad se derechizó, sino que la ultraderecha tomó banderas, claro, que son del campo popular. Después con los ribetes fascistas, autoritarios. ¿No habría que verlo como un punto nodal si la supuesta izquierda, lo que representaría geométricamente la izquierda, se corre al centro? Todo el resto del sistema se corre hacia donde hay lugar y la derecha se corre más a la derecha. No podría interpretarse de esa manera si los que debieran de representar las posiciones más radicalizadas, más de izquierda, más lo que vos quieras, se corren hacia un consenso de centro, el espacio es hacia la derecha. Y es probable. Las lecciones que estamos viendo muestran que efectivamente los acuerdos con los organismos de crédito deterioran las coaliciones originales y producen un corrimiento hacia la derecha de, por lo menos, un conjunto de la sociedad. En Argentina no pasó. Fíjate que en las elecciones de medio mandato la gente dio una muestra de elección cívica, a mi juicio, no un sector de la población, por supuesto. No convalidó el rumbo que tenía el oficialismo, porque hubo 4.100.000 electores que en 2019 lo acompañaron, que no lo votaron. Pero tampoco votó a la derecha que se ofertaba como reemplazo a la coalición Juntos. O sea que ahí hay claramente una señal de cultura política profunda de la sociedad argentina que desmiente la teoría de que la sociedad se derechizó después de las elecciones de medio mandato. Al contrario, hizo el esfuerzo de no convalidar el rumbo, pero de ninguna manera convalidar la alianza o la coalición Juntos que tanto daño le había provocado 4 años antes al país. O sea, creo que estamos en una situación muy interesante en Argentina y que se va a resolver, obviamente, como se resuelven siempre las cuestiones, con conducción política. Estamos en un momento donde hay que ejercer la conducción política de manera férrea, si no, es muy complicado. ¿Qué es conducción política? Traducímelo a un ejemplo para entenderlo. Fijar un rumbo, lo que siempre dice Amado y yo comparto: amplitud y rumbo. Bien.